Comencemos con la lección de hoy, que precisamente forma parte de la unidad 3. Primero explicaré algunos conceptos claves que son la parte de la carga eléctrica, ¿sí? Hay que entender esa cuestión que existe una fuerza de repulsión entre dos sustancias que están electrificadas, ¿ok? Dentro de eso sabemos que existen cargas con signo positivo y con signo negativo. Más adelante explicaré en qué consiste cada una. Cargas del mismo signo se repelen, similar a la parte matemática, y cargas de signo contrario se atraen, ¿sí? Si tenemos aquí en la imagen dos cargas, esas esferas que son color negro representan cargas negativas, se están repeliendo. Similar al caso de las cargas positivas, que son las esferas rojas, se están repeliendo. Cuando tenemos cargas positivo o negativo, pues obviamente en ese momento se atraen. Es la primera ley de la electrostática. Entonces, a partir de ahí introducimos este concepto del electrón, que ya lo hemos visto en algunas otras materias, donde para saber si está positivamente cargado o negativamente cargado, se refiere a la cantidad de electrones que tiene. Si tiene exceso de electrones, se conoce que está cargado negativamente. Y si tiene deficiencia de electrones, pues está cargado positivamente. Aunado a ello, cada material, para saber si tiene una cantidad de excedente de electrones o deficiente, se conocen como aislantes y conductores. Un conductor es aquel que transfiere fácilmente la carga y un aislante es el que se resiste al flujo de esa carga, ¿sí? Un semiconductor es un elemento que tiene la capacidad intermedia de transportar carga, ¿ok? Entonces, por ejemplo, hemos hecho en alguna ocasión algún experimento donde podemos frotar algún material y genera lo que es un exceso de electrones, tiene una carga negativa y a su vez, cuando lo acercamos a un objeto que tiene carga positiva o carga neutra, en ese momento lo atrae. Todos hemos hecho el experimento del globo al frotarlo en el cabello y ahí es donde hemos visto cómo cuando lo acercamos el cabello tiende a tratar de pegarse al globo, ¿sí? En este proceso, como dice, no se gana ni se pierde carga, solo se redistribuye en este cuerpo neutro, ¿ok? Bien, tenemos lo que es una ley que se conoce ley de Coulomb, que dice la fuerza de atracción o de repulsión entre dos cargas puntuales es directamente proporcional al producto de las cargas e inversamente proporcional al cuadrado de la distancia que las separa. Esa ley, ¿sí?, tiene cierta similitud en forma de ecuación con lo que corresponde a lo que hemos estado trabajando en la unidad 2 de trabajo energía. Recuerden la energía cinética. La energía cinética, recordarán que es precisamente la que está dada en un objeto en virtud de su movimiento. Recordemos la ecuación que es un medio de la masa por la velocidad al cuadrado. Entonces, aquí lo que tenemos es que prácticamente estamos moviendo electrones de un punto a otro, ¿ok? Como son electrones, tienen masa, al aplicarles cierta fuerza para que se desplacen con una velocidad, tenemos lo que es energía. Energía que a través de un conducto pasa. Y es ahí donde entonces nosotros relacionamos un poco la parte de la energía mecánica con la energía eléctrica. Para ello también tenemos que tener en cuenta que existe este parámetro que se conoce como el electrón volt, que es una capacidad de energía equivalente a la energía adquirida por un electrón que es acelerado a través de una diferencia de potencial, ¿sí? Consideren que esa diferencia de potencial, que le llaman volt, es precisamente como si fuera la fuerza que va a mover a una masa a través de una distancia. Entonces, estamos hablando de trabajo. Este término de volt es comúnmente visto en algunos otros lugares como voltios. Nosotros lo vamos a manejar como en el sistema internacional y es volt, ¿ok? Entonces, también a la vez que nosotros aplicamos fuerza en esos electrones para que atraviesen un conducto,
pues también introducimos el concepto de corriente eléctrica, que dice, es la rapidez del flujo de la carga que pasa por un punto dado en un conductor eléctrico. Entonces, ahí ya estamos hablando precisamente, en la ecuación se observa el parámetro I, que es equivalente a corriente, es igual a Q, que es carga sobre tiempo, la cantidad de carga que pasa en un determinado tiempo. La dirección de la corriente siempre es la misma que la dirección en que se deberían de mover las cargas positivas. Es decir, el flujo del electrón realmente tiende a pasar de negativo a positivo. Nosotros, por cuestiones matemáticas, manejamos siempre que el flujo va de positivo a negativo. Ahí, como lo dice la figura, corriente convencional siempre va de positivo a negativo. El flujo del electrón es de negativo a positivo. Ahí en esa imagen se alcanza a ver precisamente un parámetro que está con R, eso es la resistencia. La resistencia permite que nosotros, al tener una fuente de voltaje con parte positiva y negativa, al conectarla a esa resistencia se cierra el circuito y permite que los electrones fluyan de un punto hacia otro. Si no tenemos esa resistencia, entonces lo que sucede es que el circuito se conoce que está abierto y no tiene ningún flujo de electrones. Por ende, no tiene corriente eléctrica. ¿Ok? Una fuente de FEM, que es fuerza electromotriz, de 1 volt, realizará 1 joule de trabajo sobre cada coulomb de carga que pase a través de ella. Esto es un concepto que tienen que entender, porque nosotros generalmente vamos a estar hablando de resistencia, de voltaje, de corriente, y lo que necesitamos es calcular precisamente cómo esos parámetros tienen una relación. Ahorita que hablaba de resistencia, pues la resistencia, como ya lo decía anteriormente, existen 3 tipos de materiales, principalmente 2, que es aislante y conductor. Esto se define a través de que este material presente esa resistencia, que a una temperatura dada es directamente proporcional a su longitud e inversamente proporcional al área de su sección transversal, y depende del material del cual está hecho. ¿Ok? No vamos a entrar a detalle de cómo se calcula esa resistencia, solo hay que entender que la resistencia, mientras sea mayor o menor, va a permitir el flujo o va a impedir el flujo de electrones a través de un conductor, y que obviamente esa resistencia depende mucho del material. Eso se va a través de la ley de Ohm, ¿sí? Resistencia es la oposición al flujo de carga eléctrica. Es la propiedad que tiene un material a presentar oposición al flujo de carga eléctrica, al flujo de electrones. Y se ve siempre relacionado con este triángulo que le llaman el triángulo de Ohm, donde el parámetro en la parte superior es V de voltaje, el parámetro de la izquierda, parte baja, es corriente, y el parámetro de la derecha, parte baja, es resistencia. Esa ley de Ohm establece precisamente que la corriente que circula por un conductor dado es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre sus puntos extremos. Que no les cause extrañeza que muchas veces se utilice ese concepto de diferencia de potencial en lugar de que digan volt o voltaje. Ahí vemos cómo la ecuación, precisamente del lado derecho, las que acaban de aparecer, resistencia es igual a voltaje sobre corriente, pero también voltaje es igual a corriente por resistencia. Por eso está este triángulo de Ohm. Voltaje es igual a este por este. Resistencia es igual a este entre este. Lo ponen en ese triángulo para que ustedes relacionen cómo se despeja la ecuación prácticamente de manera similar. Ahora, en algunos otros lugares o en las prepas tienden a utilizar una frase para que se memorice esta ecuación de la ley de Ohm. A mí en lo personal me dijeron, para que te aprendas la ecuación de la ley de Ohm, apréndete esta frase, es viva la reina de Inglaterra. ¿Sí? Nosotros aquí vemos voltaje de viva la reina de Inglaterra. Son metodologías, realmente son cuestiones que a ustedes les pueden funcionar o no. ¿Ok? Bien.
¿Cómo es que relacionamos todo esto de la diferencia de potencial, que al final del día es trabajo sobre tiempo? Bueno, pues al final también la potencia eléctrica se da con trabajo sobre tiempo, pero el trabajo se da con, como lo hemos visto anteriormente, es fuerza por distancia, o componente de la fuerza en el sentido de desplazamiento por distancia que se mueve el objeto. Aquí lo estamos dando en voltaje por corriente por tiempo. Recuerden que es la cantidad de electrones que fluye a través de un conducto en determinado tiempo. Eso es trabajo eléctrico. Sobre tiempo, se eliminan los parámetros de tiempo y solamente nos queda que la potencia eléctrica es igual a voltaje por corriente. ¿Sí? Asimismo, de ahí podemos derivar. Potencia es igual a voltaje por corriente. Pero también sabemos que voltaje es igual a corriente por resistencia. Entonces, si nosotros modificamos el parámetro, nosotros modificamos este parámetro de voltaje y lo sustituimos de corriente por resistencia, por eso es que da corriente al cuadrado por resistencia, es lo mismo, la misma ecuación. Asimismo, de esta parte de acá sabemos que la corriente es igual a voltaje sobre resistencia. Si sustituimos ese parámetro nos queda voltaje al cuadrado sobre resistencia. Son las mismas ecuaciones. Bueno, esta parte nada más es para mencionar, no tiene relevancia la ecuación, sí, es para mencionar precisamente que esa resistencia de los materiales puede sufrir cambio dependiendo de la temperatura. Como ustedes sabrán, cada material al someterse a temperatura comienza a tener variaciones mecánicas. Por ejemplo, si ustedes comienzan a calentar aluminio a cierta temperatura, pues comienza a derretirse. Si comenzamos a calentar, por ejemplo, acero, es una temperatura diferente a la del aluminio para que se derrita. Entonces, bueno, ¿a qué voy con esto? Pues precisamente que la temperatura afecta el valor de esa resistencia. Es nada más un concepto, no es que vayamos a realizar ese tipo de problemas. Nosotros lo que tenemos que tener en cuenta es la corriente, la resistencia que se da en ohms y la corriente que se da en amperes, la fuerza electromotriz, la resistencia que se da en ohms, un reóstato, amperímetro, voltímetro, que son conceptos que por ahí han escuchado y entenderán que, por ejemplo, un reóstato es una resistencia variable de potencia, un amperímetro es un aparato para medir corriente en amperes y un voltímetro pues es un aparato para medir voltaje en volts. ¿Sí? La potencia eléctrica, la ley de Ohm, lo que es el concepto de resistencia y bueno, los coeficientes de temperatura. Si vemos un resumen de ecuaciones, realmente las que nos interesan son estas que están aquí. Si nosotros tenemos resistencia igual a voltaje sobre corriente, voltaje igual a y corriente por resistencia, que recuerden que es la ley de Ohm, que la potencia se da en cualquiera de esos esquemas, en resumen potencia igual a voltaje por corriente. Y esas son las ecuaciones. Vamos a comenzar ahora a explicar la parte de cuando tenemos un circuito simple, es decir, resistencias en serie. La corriente, hay que entender esto, la corriente en todas las partes del circuito en serie es la misma. Vemos aquí un dibujo donde esto se representa como una fuente de voltaje que puede darnos 5, 10, 24 volts, etc. Y siempre esta parte más larga es la parte que se conoce como la parte positiva. La corriente fluye a través del circuito en este sentido de positivo a negativo. Pero al momento que la corriente pasa por la resistencia, entonces sabemos que si ya tenemos una corriente aquí en la resistencia y conocemos el valor de la resistencia, entonces también tenemos un voltaje, ¿no? Que precisamente el voltaje que está aquí es un voltaje que se aplica a esta resistencia, pero recuerden que la resistencia se opone al flujo de corriente. Entonces, también tenemos que tener en cuenta que la suma de los voltajes en todas las resistencias debería de ser el valor de la fuente de voltaje. ¿Ok? Aquí tenemos la ecuación nada más donde dice que voltaje es igual a V1 más V2 más V3.
¿Qué significa esto de voltaje 1, 2 y 3? Es el voltaje que estaría en cada resistencia. Si tuviéramos un circuito en serie con 3 resistencias, por ejemplo. Pero si tenemos un circuito con una sola resistencia, ¿qué significa? Que el voltaje en esa resistencia es igual al voltaje total. Pero también tenemos que entender que nosotros debemos de homologar, si tenemos un circuito con varias resistencias, debemos homologarlo a un circuito con una sola resistencia para conocer cuál es la corriente que fluye totalmente en el circuito o para conocer cuál es el voltaje en cada resistencia. La resistencia en un circuito en serie, la resistencia equivalente en un circuito en serie es la sumatoria de todas las resistencias que están en ese circuito. Para que se conozca que están en serie, tienen que tener este tipo de conexión, que compartan al menos una unión, ¿sí? O mejor dicho, que compartan solo una unión entre uno de los extremos de cada resistencia. De esa manera sabemos que entonces, ahora sí, un circuito se conoce que es en serie porque tiene este tipo de conexión. ¿Vale? Existe otro tipo de conexión que se llama circuito en paralelo, donde aquí la corriente total es la suma de las corrientes en cada rama. Vean el circuito, como de aquí sale una corriente, que es la corriente total, pero en este punto de aquí, la corriente se va en una cantidad a esta resistencia y en otra cantidad a esta resistencia. Esas dos corrientes sumadas me dan la corriente total. ¿Ok? Hay que entender que no es que siempre la corriente se divida en partes iguales. ¿Eso de quién depende? Depende de la ley de Ohm. Para saber cuánta corriente se va a cada resistencia, hay que aplicar la ley de Ohm y saber que voltaje sobre resistencia nos da la corriente. Pero ¿cómo vamos a saber qué voltaje se le aplica a esta resistencia? Bueno, pues también hay que entender que aquí, en los circuitos en paralelo, el voltaje que está aquí es el mismo que se aplica en estos extremos y por lo tanto es el mismo que tiene esta resistencia. Y si es el mismo que tiene esta resistencia en estos extremos, entonces es el mismo que tiene esta resistencia en estos extremos. Por eso dice que la caída de voltaje a través de todos los ramales o ramas o mallas, como quieran llamarle, en paralelo debe ser igual. Aquí está. Si vemos o comparamos qué relación tiene cada circuito, recuerden, en un circuito en serie, el voltaje total es la suma de los voltajes y la corriente es la misma en todas las resistencias. En un circuito en paralelo es al revés. La corriente total es la suma de la corriente en cada resistencia y el voltaje que está aquí es el mismo en todas las resistencias. ¿Sale? Para calcular la resistencia equivalente en un circuito en serie, recuerden que las resistencias se suman. Para calcular la resistencia equivalente en un circuito en paralelo, ¿sí? Que estas tres se conviertan en una sola resistencia que se llama equivalente, la ecuación sería esta. Si nosotros hacemos un despeje de la resistencia equivalente, vamos a tener que es igual al inverso de la suma de los inversos. ¿Ok? Entonces, viendo un resumen de ecuaciones, en un circuito en serie, la corriente total es la misma en todas las resistencias. El voltaje total es la suma de los voltajes en cada resistencia. Y la resistencia equivalente es la suma de cada resistencia. Eso en un circuito en serie. En un circuito en paralelo, la sumatoria de corrientes en cada resistencia es la corriente total y el voltaje en cada resistencia es el mismo que el voltaje total. La resistencia equivalente de un circuito en paralelo se calcula
con el inverso de la suma de los inversos. Y eso sería todo por parte de la teoría de esta unidad. Es importante que ustedes, primero que nada, atiendan toda esta teoría, la comprendan, la digieran. Si quieren, de todo esto que se les presentó, ustedes anoten nada más sus ecuaciones significativas y en otro video les estaré mostrando ejercicios precisamente tanto del campus virtual como de libros como el Serway o el Tippens para que ustedes estén practicando. Bien, sería todo de esta parte.